sobre mi vida. Entremos en materia en esta tarde. Dice ahí, respondiendo el ángel, el verso 35 del capítulo 1 del libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas. El hombre que escribe, el hombre que es escritor, el hombre que es médico y el hombre que es amigo, el hombre que también sabe ser compañero, el hombre que también sabe estar en las buenas y en las malas, el hombre que aprende a saber para qué fue llamado, que cuando uno habla, el otro escribe, que cuando uno está de un lado, el otro está ahí también. Y ese era Lucas. Lucas es un hombre que aprende a ser amigo. Lucas es un hombre que aprende a saber que su ministerio era escuchar la voz de Pablo, que el Espíritu de Dios le hablaba a Pablo para él redactarlo, porque vengo a decirle que Lucas es escritor y es escritor de Pablo, porque Pablo redacta del Espíritu de Dios para que Lucas escribiera lo que el Espíritu de Dios estaba dando. La Biblia me enseña que Lucas también está en todo tiempo y en todo momento está con Pablo, en cárcel, en alegría, en prisiones, en circunstancias. Ahí está Lucas. Lucas sabe ser amigo. Lucas adopta un principio de saber para qué fue llamado, de saber cuál era su tarea, y contento con eso se desarrolla a hacer la tarea que en esta tierra estaba predestinada para él, para glorificar y exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. Dice, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y es importante y es interesante que la Biblia empieza a narrar una de las historias más deseadas, una de las historias más deseada por el pueblo judío, más profetizada. Me atrevo a decir que en el tiempo antes de Jesús, o aún en el tiempo de la edad pequeña del maestro, se profetizaba que el Mesías había de venir, o antes de, y que de alguna manera miramos en esta porción bíblica la forma y la manera como introduce, como permite que Jesús entre legalmente a la tierra. Recuerde algo, que toda persona o todo ser humano que viene a vivir dentro de la tierra debe de entrar por el vientre de una mujer, porque así está marcado, así está estipulado y ahí está decretado por la palabra del Señor, para poder legalmente estar dentro de esta tierra. Si alguien entrara de otra forma y de otra manera, no sería legal dentro de la tierra para poderse llamar hombre o creación de Dios en esta temporada y en este tiempo. Pero cuando miramos aquí que la Biblia nos alumbra, la Biblia nos da luz para poder de alguna manera formar la idea, formar el presente de cómo el maestro entra. Por eso es importante, interesante, recordarle que Jesús viene, y escuche bien esto, Jesús viene en el Espíritu, Jesús viene dentro de la vía del Espíritu de Dios, y Él viene por el Espíritu. Cuando miramos y entendemos que el ministerio del Espíritu de Dios en la tarea terrenal es fundamental y extraordinariamente de saberlo comprender, saberlo entender y saber discernirlo para poder hacer una tarea más efectiva y más rápida, más próspera, más productiva sobre nuestra vida. Porque Jesús viene en el Espíritu.
y por el Espíritu viene. Por eso la Biblia me enseña y la Biblia me dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de él, Señor. Entonces la iglesia debe de estudiar, comprender que Jesús entra por el Espíritu, porque el Espíritu lo engendra, el Espíritu sopla y el Espíritu hace sombra sobre la vida de María, para que viniera en el Espíritu a hacerse carnalmente un hombre, para poder venir a la cruz y salvarnos de la iniquidad y del pecado, y darle autoridad a la iglesia a vivir una vida diferente. Por eso me lleva a mí y me deja decirle a mí que donde quiera, escuche bien, donde quiera que el Espíritu de Dios llega, donde quiera que al Espíritu de Dios se le da autoridad, que donde quiera que al Espíritu de Dios se le recibe, que a donde quiera que el Espíritu de Dios se le da el lugar, se le da la honra, siempre habrá vida, siempre habrá una diferencia hacia lo restante o hacia lo demás. Por eso la iglesia debe de aprender a principios, cultura, que nos llevarán a nosotros las habilidades extraordinarias de entender la Escritura, vivir la Escritura y poder sacar el resultado de. Porque le voy a decir algo bien interesante: el Evangelio no solamente es salvación o vida eterna. La Biblia no solamente fue dejada para que el hombre de Dios la leyera, para que el hombre de Dios contara historias, para que el hombre de Dios solamente supiera algunos versículos. La Biblia está para ayudarnos a entender, para llevarnos a comprender y aprender principios, y eso nos haga efectivos en el tiempo que estamos aquí en la tierra. Por eso yo entiendo que no es mucho, sino cómo yo lo hago. Por eso yo adopto principios. Y sabe algo, que el Espíritu de Dios me lleva a mí a poderle de alguna manera a marcar, a cincelar y llevarlo a decirle en esta tarde. Uno de los principios fundamentales, extraordinarios, que debemos de adoptar en este último tiempo es saber honrar, saber de alguna manera, saber y entender quién es. Usted no sea cómo se le conoce, cómo se le dice a una persona que no honra a un staff, cómo se le conoce y se le sabe decir, o se le dice a una persona que no sabe honrar una ley, que no sabe honrar un policía, que no sabe honrar a una persona, que no sabe honrar padre o madre, que no sabe honrar la familia. ¿Cómo se le llama a esa persona que parece que padece de principios, que padece de cualidades que lo van a llevar a llevarlo a otro nivel, de conocerlo de otra forma y de otra manera? Por eso es importante que podamos entender que ni el mucho trabajo ni el mucho esfuerzo nos llevará al éxito, sino aprender principios sobre nuestra vida. Por eso la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, para que tus días se alarguen. Entonces, cuando alguien adopta la habilidad, la cultura de saber honrar, es saber y entender que yo le merezco respeto, que yo le merezco a alguien la habilidad de saber respetar a alguien, y eso me llevará por conocedor de un hombre que está educado bajo los principios escriturales bíblicos, porque tenemos que ser formados por la Escritura, la palabra del Señor, para adoptar, para traer educación cristiana correcta y sabia. Por eso, hermano, mire, cuando nosotros solamente leemos la Biblia y tenemos historia, creceremos sin educación cristiana,
creceremos sin una habilidad de saber vivir correcta y sabiamente. Por eso le pongo un ejemplo allá afuera. Un hombre que no tiene educación ni principios es desobediente, es mal hablado, no respeta a nadie. ¿Sí me entiende? No tiene cualidades de saber responder a cómo vivir la vida, a un respeto a la sociedad allá afuera. Pues dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios, donde Dios nos ha metido para aprender a vivir conforme a su voluntad, yo miro la escritura, yo adopto la escritura y aprendo y entiendo que no está la Biblia solamente para contarme historias, no está la Biblia para aprenderme un versículo, no está la Biblia solamente para eso, no, sino para yo mirarla y aprender a adoptar. Por eso le voy a invitar que usted aprenda a honrar al que está a su lado, aprenda a respetarlo, aprenda a bendecirlo, y eso le formará a usted una educación, le formará a usted una cultura, y lo conocerán por la cultura de educación cristiana que usted tenga sobre su vida. Por eso es importante y es necesario en el nombre de Jesús. A eso me lleva a mí, a que podamos ir al libro de Ezequiel. Váyase conmigo. Le voy a contar esto porque no es casualidad, porque si algo creo, quiero soltar una palabra profética sobre tu vida en el nombre de Jesús. Quiero declarar algo que te lleve a ti al entendimiento para qué fuiste formado, para qué fuiste trabajado por Dios, cuál es la tarea y cuál es el propósito. Quiero decirte que si algo he buscado durante mucho tiempo es escuchar la voz de Dios y irme guiando a lo que Dios quiere de acuerdo al tiempo. Hace tiempo me decía Dios, un ejemplo, me decía: mira, no te esfuerces en esto porque no todos están al mismo nivel, no todos están a la misma circunstancia. Hay una iglesia que va empezando y no va a ir a donde tú vas porque está empezando. ¿Sí me entienden? Por eso es interesante y es importante entender esto, que debemos de ir de gloria en gloria en Cristo Jesús. Porque tal vez te diga: pastor, mire, allá hablan mucho de pecado, allá hablan mucho, la iglesia debe de ser de esa forma, hablar, ¿sí me entiende? Para que la gente se arrepienta. Pero lleva un año, tienen niños, ¿sí me entiende? Van empezando, tiene pequeños, y es la necesidad de esa iglesia, es la necesidad de ese momento. Cada iglesia tiene su etapa, tiene su momento, ¿sí me entiende? El problema sería quedarnos solamente en una etapa y en una manera y una forma. Tenemos que avanzar y tenemos que crecer. Por eso mi tiempo es de que yo estoy al oído de Dios para poder de alguna manera que Él me guíe conforme a su voluntad. Y si algo quiero hacer es predicarte, enseñarte, y que juntos aprendamos la escritura para juntos hacer una tarea y honrar y glorificar al Padre. Yo tenía claro lo que íbamos a hablar hoy porque voy siguiendo la secuencia de lo que Dios quiere enseñar y trabajar. Pero el día viernes yo sabía que iba a predicar esto que vamos a leer ahorita en Ezequiel 37. Pero el día viernes alguien viene y me dice: pastor, permítame decirle algo, que tuve un sueño. Y le digo: sí. Entonces platiqué con uno, platiqué con otro, y así va. Y a traerla de la puerta, dígame. Entonces me empieza a decir: mire, yo soñé en la iglesia donde no había una silla que no estuviera ocupada. Soñé también que algunos hombres de la casa, algunos hombres, al salir a la iglesia, empezaron a rascar. Empezaron de alguna manera a rascar. ¿Dónde rascaron? Estaban rascando ahí en el jardincito, ahí a mano izquierda, ahí estaban rascando. Me dice: eran algunos hombres de la iglesia. Dice: pero yo me acerqué para mirar, me acerqué para ver, porque estaban ahí destapando, destapando y sacando el cuerpo de un muerto. ¿Sí me entiende? Y a usted le parece raro, no se ponga misticismo ahorita ahí en ese asunto, más salga del misticismo, porque hoy la iglesia, si algo tienes, es mística de alguna manera. Entonces salga de ahí. Entonces no lo voy a dejar caer ahí. Entonces mire, empiezan algunos hombres y dice: pero yo estaba ahí
Y yo empecé que algunos empezaron a rascar y empezaron a rascar y empezaron a rascar. Lo sacaron al hombre, pero estaba muerto, solamente huesos. Dice, yo me acerqué, pero yo sabía, dice esta persona, pero yo en mí sabía y entendía que iba a revivir, que iba a levantarse, que iba a revivir, que se iba a levantar y que dice, y en el sueño yo vi cómo se levantó. Como esta persona, que hombre rascaron, si me entiende, que yo estaba ahí, que miré cómo lo sacaron esos hombres y que yo entendía y comprendía que se iba a levantar, Entonces le dije, bueno, mija, entiendo el sueño, lo comprendo, pero espérate para el domingo que voy a predicar de eso. ¿Sí entiende? Así le dije, ¿sí me entiende? Espérate para el domingo. Y no está acá, que le está dando clases, ¿sí me entiende? Pero acá está. No está ahorita acá, pero por ahí está esta persona. Entonces le expliqué un poquito a lo que de alguna manera le pertenecía a ella. ¿Sí me entiende? Porque a veces entramos en cosas así, pastor, no habrá muerto enterrado, el otro. Empezamos, ¿sí me entiende? A imaginarnos tantas cosas. Y una de las cosas que tenemos que averiguar y saber y entender a quién yo le cuento mis sueños y cómo me lo tratan de interpretar, porque si un área, dos cosas, yo tengo cuidado, la profecía y los sueños, porque somos muy fáciles para acomodar a nuestra mentalidad, a nuestra idea, a nuestra forma, a nuestra manera o a lo que nos conviene. ¿Me entiende? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Ahora, fíjese el texto y vamos de alguna manera para sacar el énfasis o lo profético o el contexto correcto. Pero quiero primero que leamos el verso 11, porque me es interesante para sacar el contenido correcto y sacar el exégesis de acuerdo a la escritura. Miremos el verso 11. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron. He aquí ellos dicen, ¿sí me entienden? Nuestros huesos se secaron. Está hablando literal. Dice, y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ahora váyase al verso 1. Ya lo tiene, Ezequiel 37, el verso 1. Vamos a darle lectura a algunos versículos para poder entrar. Dice, y la mano de Jehová vino sobre mí. Y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Desglosar este versículo, estos dos, nos llevaría de alguna manera paso a paso, poderlo entender proféticamente y llevarlo a mirar y observarlo. Quiero leer para que usted mire detalladamente los pasos, los tiempos de la vida de cada persona para poder mirar y sacar un resultado de lo sobrenatural y el milagro extraordinario que vamos a poder mirar en el nombre de Cristo Jesús en esta casa, y usted será el embajador, el enviador de la buena noticia, de la buena palabra profética sobre la vida de los huesos secos. Ahí usted debería de decir amén, porque aquí está hablando Dios sobre la iglesia, de que será el que pondrá la mano de Jehová sobre ti, te llevará en el Espíritu y te presentará ante una posición, ante un lugar, para que empieces a declarar y hacer algo en el Espíritu para atraer un resultado extraordinario para lo cual Dios ha levantado. Porque eso es interesante y importante. A veces nosotros, si me entienden, le queremos la cosa fácil. A veces nosotros queremos las circunstancias fáciles. Y hermano, es más fácil irme. Es más fácil, si me entiende, correr. Es más fácil de
detenerme. Es más fácil meterme entre las cobijas que enfrentar la circunstancia de la situación en el nombre de Jesús y levantarme a hacer una tarea y un propósito para el cual Dios me ha levantado y me puso para este tiempo. Por eso miremos el texto. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Si hay una necesidad en esta ciudad, si hay una circunstancia en esta ciudad, usted está llamado para no mirar la circunstancia quedándose a hacer nada. Usted está llamado para saber y entender que la mano de Dios está sobre ti y que te ha puesto en un lugar para empezar a declarar el bienestar de esta ciudad. Viene el avivamiento de esta ciudad, se establece la gloria de esta ciudad, empieza a mirarse, se mira pequeña como una nube de mano, se mira pequeña, y empieza a formarse y empieza a trabajar en el nombre de Cristo Jesús. Por eso usted, el Hijo de Dios, dentro del reino, dentro del gobierno, la autoridad, no se queda platicando la circunstancia para de alguna manera apapacharla, o para de alguna manera justificarse, o para de alguna manera solamente decir: oh, qué feo está Indiana, qué circunstancia tan complicada está. Usted está llamado por la mano de Dios para empezar a declarar y profetizar el cambio de esta ciudad donde Dios te ha puesto. Y esa es la mentalidad del reino. Esa es la mentalidad que Dios está demandando sobre los hijos de Dios, donde usted mira una circunstancia y no se queda comentándola, sino empieza a declarar: declaro que el bienestar de esta ciudad empieza a cambiar, a transformar, para que mis hijos vivan otra generación. Dice: y me hizo pasar acerca de ellos por todo alrededor, y aquí que era muchísimo sobre la faz del campo. Dice: y por cierto secos en gran manera. Por cierto secos en gran manera. Esa era la idea, escúcheme bien. Esa era la mentalidad, esa era la circunstancia, esa era la situación. Ese era lo que ellos creían. Por eso, para sacar el exégesis correcto, la traducción correcta de la escritura, usted debe de leer todo el párrafo, todo el contexto, o todo el capítulo, o un capítulo atrás y un después, para poder mirar y sacar un pensamiento y haya menos margen de error de presentar un mensaje bíblicamente, si me entiende, donde no haya equivocación. Por eso acá el verso 11, la iglesia, el pueblo escogido por Dios, hubo un tiempo, hubo momentos donde se sintieron de esa forma, se sintieron ya donde no había de ellos, se sintieron donde estaban abandonados, destruidos, donde ya no podían más, donde ellos clamaban y decían: somos como huesos secos, somos, si me entiende, en gran manera ya destruidos y acabados. Y es triste, hermano, en la idea de mirar y observar esta circunstancia para poder salir adelante. Es difícil, si me entiende, es complicado. Es complicado cuando en nuestra vida no dejamos que la mano de Dios, que el Espíritu de Dios nos guíe para saber y entender que Dios lo va a hacer, que Dios lo hará y que nada hay imposible para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios de gloria se encargará de hacer cuando hay alguien que le cree. Que Dios de gloria lo hará cuando alguien se atreve a pagar un precio. Por eso entendemos que cuando alguien se deja gobernar y dirigir por el Espíritu de Dios, aprende, actúa bajo la santidad, porque fuimos apartados, llenos del Espíritu. Y eso quiere decir que somos nazarenos, apartados desde el vientre para vivir una vida en santidad. La vida del Espíritu es vida de santidad, vida de una habilidad donde Él gobierna, Él reina y Él lleva toda autoridad sobre nuestra vida. Dice el verso 3: y me dijo: hijo de hombre,
¿avivarás estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oír palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondréis, dice, tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido. Dice, mientras yo profetizaba, hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y dice, y aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Marca el siguiente pacto, el siguiente punto. Es interesante mirarlo cuidadosamente. Dice, profetiza al espíritu. Dice, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu. Y así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Dice, profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vinieron y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo, y un ejército grande en extremo. ¿Cuántos se quedaron sin levantarse? Ninguno. Todos se levantaron. ¿Cuántos eran? Un ejército extraordinario que tenían una mentalidad de muerte, una mentalidad de suicidio, una mentalidad donde no se podía más, que nos levanta una iglesia que se deje guiar, una iglesia que se deje dirigir, una iglesia que deje que la mano del omnipotente, del todopoderoso, venga sobre sus vidas y empiece en el espíritu a ser guiada, a ser dirigida, a ser enseñada, a ser llevada, para que la gloria de Dios después de eso empiece a manifestarse sobre una generación que tiene un pensamiento de muerte, para que el espíritu de vida empiece a poner vida sobre ellos extraordinariamente. Por eso el espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, provoca y trae vida sobre la gente. Yo lo reto a leer una y otra vez este versículo, porque me atrevo a decir proféticamente que es una palabra de Jehová para esta casa, donde usted será el profeta, donde usted será el embajador, donde usted será el que llevará en el espíritu de Dios la palabra para poder llevar, para poder hacer lo que Dios está esperando que una iglesia haga en este tiempo. Por eso es la mentalidad del reino. Por eso es la mentalidad de abandonar a pensar en mi propio vientre. Por eso es la mentalidad de pagar un precio, a decir, yo peleo, yo amo a la iglesia, yo defiendo la iglesia, yo cuido la iglesia y yo peleo por ella. Me aferro al propósito. Yo dije el viernes algo: mientras no haya amor por Dios, mientras no haya amor por la iglesia y amor por la visión, difícilmente lograremos a la paz y la tranquilidad, porque toda iglesia tiene su proceso para vivir, para de alguna manera disfrutar, para mirar lo que este acontecimiento está profetizado, está dicho, que de esa forma y de esa manera se iba a realizar. Por medio de la mano, por medio del espíritu, por medio de la obediencia, por medio de ir a un lugar de huesos secos y por medio de empezar a proclamar la palabra y después dile al espíritu. Qué interesante, hermano, vivimos un año de palabra, pero empezaremos un año llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu de Dios, para empezar a declarar en la palabra y por el Espíritu de Dios a la gente que cree que está muerta,
declaramos que se levantarán, declaramos y profetizaremos en el nombre de Jesús que el Espíritu de Dios entrará en ellos, que el Espíritu de Dios se moverá en ellos, que el Espíritu de Dios les dará vida y empezarán a levantarse todo aquel, será uno, será dos, no, serán miles de personas que escucharán tu voz cuando tú te atrevas a creerle a Dios, a pagar un precio por el bienestar de una sociedad que Dios está clamando y pidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Dice el verso ahí. ¿En cuál vamos? Ayúdame. Dice el verso 10: y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vinieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Wow, yo no sé si usted se goza con esto, pero yo al menos, si me entiende, estoy entendiendo la palabra de Dios sobre nuestra vida. Estoy entendiendo lo que Dios quiere hacer. Estoy entendiendo con toda claridad, déjame decirte esto. Estoy entendiendo con toda claridad lo que Dios va a hacer. Estoy entendiendo con toda claridad lo que Dios va a trabajar. Estoy entendiendo todo el proceso, si me entiende, todo el proceso. Estoy entendiendo todo lo que Dios va a hacer. Estoy entendiendo, si me entiende, lo que le muestra la hermana. Lo que Dios me dijo a mí desde la semana pasada. Hablarás de esto, predicarás de esto. Estoy entendiendo en el altar, en la presencia de Dios, los momentos y los tiempos que estamos viviendo. Entiendo en el nombre de Jesús, si me entiende, que esto es una palabra profética, donde Dios te está llamando, donde Dios te está enviando a vivir una vida del Espíritu. Una vida donde hay vida, donde hay santidad, donde hay palabras de gracia, palabras de amor, palabras de misericordia, porque eso es lo que tiene el Espíritu de Dios en la boca de alguien, en la boca de alguien que el Espíritu de Dios está en su corazón. Hay paz, dijo la palabra profética, hay paz sobre su vida, hay amor, tiene bienestar, tiene cuidado, le importa la vida de los demás. Dios me decía, hay gente que solamente piensa en su propio vientre, piensa en sí mismo, solamente piensan en ellos. Pero yo levantaré una generación que pensarán en los demás, que pensarán en la iglesia, que me creerán a mi palabra y se levantarán a hacer cosas extraordinarias. Estamos ahí. Yo le debería de dar un aplauso al Señor. Gracias Dios, porque sabe algo. En esta casa vamos a alinear la letra, vamos a alinear el conocimiento con el Espíritu de Dios. Viene un mover del Espíritu de Dios extraordinario. Puede mirar hace rato con toda claridad, cielos abiertos. Puede mirar una claridad como el Espíritu de Dios está empezando a entrar a sanar, a restaurar, a bendecir. Dios me dijo el lunes, dice, no alcanzarán 3, 4 personas para poderlos usar para traer las sanidades, la profecía, lo que Dios va a hacer en la vida de cada gente de esta ciudad. Así me dijo Dios aquí el lunes antepasado. No alcanzarán 4 personas para mover el poder de Dios que yo voy a traer sobre este lugar. Solamente a la iglesia le toca ahorita saber que está en promoción, no de acuerdo a sus ojos, a la manera de Dios. ¿Sí me entiende? A la manera de Dios la iglesia está en promoción. A la manera de Dios su tiempo es de bendecir, su tiempo es de decir te bendigo, su tiempo es de decir glorifico el nombre de Jesús sobre todas las cosas. Está en el tiempo donde usted simplemente se mantiene firme y no acepta ninguna provocación del enemigo, donde usted no agarra, ni toma, ni recibe ninguna provocación. Usted se voltea para el otro lado, usted empieza a orar, a leer, a meterse, a ayunar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu de Dios, porque algo sobrenatural y extraordinariamente viene a prepararse sobre este lugar, sobre tu generación, sobre tu vida, porque sabe algo, su familia disfrutará de ello, sus hijos disfrutarán de ello, porque son los que Dios usará. Tu generación, si me entiende, será la que disfrutará de lo que Dios está preparando para este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Dice el verso 12, dice, por tanto, el verso 11 dice, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel.
Proféticamente le dice a Pedro, si de alguna manera estorba un poquito la mente ahí, le voy a decir algo. Cuando a Pedro lo llaman, cuando Pedro mira y cuando Pedro observa que cuando él tenía hambre, sube a la azotea. Si usted conoce la historia, él sube a la azotea y empieza a mirar un lienzo con animales inmundos. Y la voz le decía: Pedro, levántate, mata y come. Y en su respuesta de él: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido. Nada inmundo yo he comido, porque estaba bajo la ley. Bajo la ley no le permitían comer a animales de pezuña. Bajo la ley no podía comer ciertos animales que estaban en el lienzo, que estaban en lo que él miraba. Y la voz le decía: Pedro, mata y come. Pedro, mata y come. Le dice: no, porque nada inmundo yo he comido. Dice: no llames inmundo a lo que yo ya he santificado. No llames inmundo a lo que yo ya limpié. No llames inmundo a lo que yo ya estoy formando y estoy trabajando. No digamos aquel pecador, porque está Dios limpiándolo, está Dios procesándolo, está Dios llevándolo a un nivel extraordinario. Empiece a decirle: eres rey y sacerdote, eres hijo de Dios, eres alguien que Dios hará, que Dios levantará. Aprenda a mirar como Dios mira. Aprende a ver la gente llena de potenciales en el Espíritu de Dios y empiece a declarar por la palabra. Tú te levantarás, tú te fortalecerás, la gloria de Dios se derramará sobre tu vida, las cosas extraordinarias. El error más grande es mirar como el hombre mira. El error más grande de nuestra vida es de mirar lo que tenemos enfrente. Es el error más grande, ¿sí me entiende? Pero cuando empezamos a meternos al reino, a pensar como el reino y como Dios piensa, empiezas tú a declarar que tu familia se va a levantar, aunque hoy haya llegado como haya llegado, o haya pasado lo que haya pasado, me voy a levantar, se va a levantar, porque algo extraordinario Dios hará. Y eso, hermano, provoca a formarle acá de que nosotros somos injertados a la casa de Israel. El olivo es ellos, Israel es el olivo, y Israel es el pueblo escogido por Dios. Israel es el pueblo que Dios escogió. Pero Romanos me enseña que fuimos injertados a ellos, que hoy espiritualmente somos israelitas, que hoy espiritualmente, si me entiende, debería de haber en nuestra vida honra para con mi hermano, porque no es mexicano, porque no es hondureño, es israelita de corazón, es una israelita que por su sangre, por su interior corre la sangre del Cordero de Dios, por sus venas corre la sangre de Jesús, y eso lo hace israelita a él. Usted es la descendencia humana terrenal, será de acá, será de tal apellido, pero en lo espiritual por dentro de usted, la sangre del Cordero corre por usted. Y cuando usted tiene un hombre por dentro creciendo, usted se identifica como hijo de Dios, se identifica como israelita, se identifica como el que ha sido enviado para hacer una tarea, se identifica lo que la Biblia dice, de la forma y manera como usted se debe de identificar en el nombre de Jesús. Por eso acá dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos secos, dice, son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Eso creían, eso pensaban. En esas circunstancias se encontraban. ¿Qué se ocupaba para sacar de ahí una circunstancia? ¿Qué se ocupaba para sacar a alguien de la mentalidad? ¿Qué se ocupaba para sacar a alguien de ahí? ¿Qué se ocupaba para de alguna manera cambiar la historia de una nación, de una ciudad? ¿Qué se ocupa para cambiar la historia? Mi hermano, yo le voy a decir algo, por favor, y no caigamos en ese grupo. Hay gente que llora y que dice, wow, la iglesia está patas para arriba. No, la iglesia no está, la iglesia está en victoria, en un extraordinario proceso. La iglesia está, si me entiende, estoy hablando generalmente, mundialmente hablando. A ver, la iglesia dice, no, está contaminada. La iglesia está esto, la iglesia está lo otro, la iglesia está
está allá. Hermano, cuando alguien entiende la mentalidad de Cristo en su vida, cuando alguien se mete al reino, empieza a decir: yo miro de esa forma, yo miro de esa manera, pero me voy a meter a hacer la solución. Padre, entiendo tu propósito por el cual enviaste a tu Hijo, entiendo por qué el Espíritu de Dios fue enviado, y hoy entiendo que como de la misma manera y de la misma forma que la Biblia me dice a mí y me declara a mí: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados, comerán cosa mortífera y no les hará daño. Entonces usted empieza a decir: Padre, levanto mis ojos al autor y consumador, envíame aquí, lléname a mí, envíame a mí, y seré la solución a una necesidad. Por cuando hay un grupo pensando, por cuando hay un grupo muriéndose, hay alguien que se atreve a ser movido por la mano de Dios, hay alguien que camina por la mano de Dios, cuando no soy yo, cuando no soy lo que quiero, cuando no es lo que me conviene, cuando no es lo que a mí me conviene. Porque le voy a decir algo: hay grupos dentro de la iglesia, hay grupos donde está el que llega por el milagro, está el que de alguna manera es parte, el que está, que permanece para siempre. Y justamente empecé diciendo: Lucas era un hombre fiel. Lucas fue escritor de Pablo, fue amigo de Pablo, compañero de Pablo, y donde quiera que estuvo Pablo, estaba él. Pablo decía: Cefas y Mendes me abandonaron, se fueron del mundo, pero aquí, así me entiende, aquí hay gente, solamente este ha quedado conmigo. Dios me decía: habrá galardones de acuerdo a cómo me crean y se atrevan a creerme. Hermano, por favor, no busques lo que te conviene, no busques lo que tú creas que está bien. Deja que la mano de Dios satisfaga tu vida. Deja que la mano de Dios te mueva a lo que Él te ha llamado y a lo que Él te ha dicho. Él te ha dicho que aquí te va a bendecir. Él te ha dicho que aquí te ha traído. Él te ha dicho que aquí hará cosas extraordinarias contigo, y solamente tienes que creerle. Tienes que levantarte a creerle, a decirle: Dios, no me caen bien, me harto de esta circunstancia, pero estoy bajo tu obediencia, porque sé que las cosas cambiarán, sé que las circunstancias serán diferentes. Y eso te llevará, si me entiende, a ser movido. Porque ¿qué cambia una circunstancia? ¿Qué cambió la circunstancia de Israel? ¿Qué cambió la situación en la cual un ejército de miles y miles de personas creían? No era uno que creía, no era dos que creían, no eran 1000 que creían. Era un ejército de multitud de gente que se encontraban diciendo: en nuestros huesos están destruidos, no hay vida sobre nosotros, estamos secos, pero bien secos. Y de esa forma los miró. De esa forma miró Ezequiel, de esa forma alcanza a mirar la revelación, alcanza a mirar lo que la Biblia nos está enseñando hoy, que Dios le viene a hablar a él para que le escribiera. Porque es una metáfora, ¿sí me entiende? Dios viene y le deja mirar en un panorama cómo estaba la vida íntima, no de uno, no de dos, no de tres. Pero ¿qué se ocupaba? Un hombre que se dejara guiar por la mano de Dios. Un hombre que se dejara guiar completamente por la mano de Dios. Mira el texto, por favor. Váyase al verso 1. En el verso 1 podemos mirar ahí. Podemos mirar, dice: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu. La segunda cosa es interesante, importante, que tenemos que entrar, si me entiende, a saber y entender. Le voy a decir algo acá, por favor: Dios no cambia. Dios no cambia, si me entiende, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él es el mismo. Él no cambia, si me entiende, Él no cambia. Él es el mismo. Él sabe su plan y su propósito. Él tiene una palabra. Por eso, hermano, no caiga en ese juego de la gente, si me entiende, que no tiene principios, que no tiene educación y que no tiene una forma de honrar a Dios. No caiga en eso, si me entiende. Por favor, no caiga en esa idea. No es que Dios me dijo, no es que Dios me movió, no es que Dios, ni Dios, ¿sí me entiende? Y ponen a Dios diciendo que Dios esto y que Dios lo otro. No, Dios te habla si yo estoy hablando. ¿Se entiende esta gente? Que a veces, ¿sí me entiende? Dios me dijo ayer, aquí estoy, ¿sí me entiende? Y mañana Dios me dijo que para acá ahora, y mañana que para allá. No, Dios no cambia, Él es el mismo.
Dios no cambia, si me entiende, no cambia. Entonces, ¿sabe algo? Cuando yo miro que alguien se deja mover por la mano de Dios, mirará. Cuando yo miro que alguien por el Espíritu de Dios se deja llevar y se deja enseñar y se deja guiar. Miramos el viernes que Pablo decía ser llenos. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes ser llenos del Espíritu de Dios. Efesios, si me entienden, antes ser llenos del Espíritu de Dios. Miramos que de acuerdo a la obediencia, eso dará el resultado de lo grande que provocará la formación sobre nuestra vida. Escúcheme bien. Cuando hay obediencia sobre nuestra vida, eso se resultará en la formación. Porque la Biblia dice que debemos de ser llenos. Entonces, aunque el Espíritu de Dios está en mí, pero Él va acumulando, Él va viniendo gradualmente de acuerdo a tu fe, va viniendo y va llenándote. Pero eso te toca a ti. La llenura espiritual te toca a ti, porque dice ser llenos del Espíritu, aunque está a ti, pero te toca vaciarte el aceite, la unción sobre tu vida, y eso dará el resultado de quién tú seas, si eres un vasito, eres alguien pequeño o eres alguien grande. La clave está en la obediencia, porque el Espíritu te guiará, ora, el Espíritu te guiará, ve a la iglesia, el Espíritu te guiará, híncate. ¿Sí me entiende? Le voy a decir una clave, hermano. Cuando hay alguien aquí que siente un vacío, que siente un vacío por dentro, que siente que algo le falta, cuando hay gente que empieza a sentir vacío, que empieza a sentir incómodo, que ya no se halla, que ya siente algo, ¿sí me entiende? Es el Espíritu de Dios llevándote a alinearte. Llevándote a decirte lo que estás tomando, lo que estás haciendo, como te estás llevando no está correcto. Regresa, retrocede, levántate, fortalece, ora. Por eso hay una vida vacía, ¿sí me entienden? A veces en nosotros, cuando dejamos de orar, de leer, hay un vacío. Pero la guianza del Espíritu de Dios nos llevará a ti y a mí a cambiar la historia. La mano de Dios, 1, 2. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Marque bien. ¿Quién quiere ir? Usted dice que sí porque está emocionado. ¿Sí me entiende? Usted dice que sí. Pero váyase a Haití. De mudo a Haití, no quiere ir a Agua Dulce, que allá hay vida. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Ay, papi, mándame a Acapulco, papi, cerca de la playa. Mándame, papi, si me entiendes, una iglesia donde tú estés acomodado, papi. Mándame una iglesia donde tengan buenos ministros, papi. Mándame una iglesia donde todo te he hecho, papi, ya. Pero ¿para qué? Si tú traes la unción, te llamó para algo. Entonces, mira acá que la historia se cambia cuando entramos nosotros a movernos por la mano de Dios, nos mueve Él. Cuando el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos llevará, ¿sí me entiende? ¿A dónde? A donde no queramos. A donde no queramos, ¿sí me entiende? A donde no deseamos ir. A donde la carne no desea ir. Porque la carne no quería ir. Ezequiel, usted cree que la carne hubiera querido ir a ese lugar. A un lugar de huesos secos, ¿sí me entienden? Y la Biblia lo dice, que lo pone a que lo rodee. Que lo rodee todos, ¿sí me entiende? Que lo rodee todos. Y es interesante, hermano, que mirando esta porción bíblica, a veces Dios nos pone. Yo nunca quise ir acá, ¿sí me entiende? Yo nunca quise venir a Indiana, nunca quiero otro lugar, ¿no? ¿Sí me entiende? Para mí Chicago era bello, hermoso, ¿sí me entiende? Yo no quiero ir a otro lugar, ¿sí me entiende? Y a veces de alguna manera en nuestra vida hay ciertos, ¿sí me entiende? Pero son personales. Son personales donde a veces está la humanidad, está nuestra mente, nuestra alma y no está el Espíritu de Dios y la mano de Dios. Pero para mirar sobre nuestra vida, escuche bien, para mirar sobre nuestra vida el éxito, para mirar sobre nuestra vida para lo cual Dios nos llamó, para mirar sobre nuestra vida la mano de Dios para ayudar y bendecir, para mirar un avivamiento, para mirar la gloria, para mirar lo sobrenatural manifiesto, se necesita gente que se deje mover por la mano, gente que se deje guiar por el Espíritu y gente que se establezca donde Dios lo quiere tener, no donde le guste. ¿Sí me entiende? No donde le guste, por favor. Cambiemos esa idea y tengamos cultura de honra a Dios.
Estemos donde Dios nos quiere tener, donde Dios nos ha marcado. Y eso es bien importante.